arriba, Gerardo. No sabe con lo que se viene Gerardo ahora, Bleyer. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo anda? Acá estamos los dos ansiosos para saber cómo iniciar tu columna hoy. Vos sabés que vengo de la marcha de la Plaza Libertad, del acto de la Plaza Libertad, en defensa de las instituciones, de la calidad, de las garantías republicanas, diría yo, que ese es no me acuerdo cómo es el nombre con el que se convocó en defensa de la democracia, pero la sustancia es el pueblo movilizado demandando garantías republicanas, es decir, la base a partir de la cual se puede pensar cualquier proceso de desarrollo de una comunidad política, en la que el poder, los mecanismos de control del poder, funcionan realmente con autonomía y son plurales en su integración, no digitados por una cosa autocrática que naturalmente hace que no cumpla ninguna función de control de ningún poder, porque su cargo, su función social, el ejercicio y su participación en el orden jerárquico depende de una autoridad superior que tiene más capacidad de influencia en el proceso de toma de decisiones, más fuerza para digitar cosas. Y cuando se mete, cuando el crimen organizado, de cualesquiera de sus formas, logra meterse en las instituciones de cualquier Estado democrático, naturalmente empieza a operar y a hacer intervenir a las instituciones de ese Estado en beneficio de su construcción de poder, para seguir teniendo mayor capacidad de influencia a los efectos de enriquecerse mediante las prácticas del crimen organizado. Entonces, se trata de un tema que parece que no, porque no es un tema social inmediato, no son los salarios, no es el deterioro de la calidad de vida, como está ocurriendo casi todo el mundo. Y también acá no es la pérdida de derechos, como el derecho a jubilarte a los 60 años después de haber trabajado 30, en fin, una sucesión enorme de cuestiones sociales que son mucho más perceptibles por la sociedad en cuanto a su efecto inmediato sobre la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? En particular. Esto parece que no, pero tiene la misma o más importancia, porque vos estarás en condiciones de organizar a la sociedad para defender sus derechos y para participar en los procesos de lucha y de transformación orientados a democratizar las relaciones sociales y a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de los productores directos y de los profesionales y de la clase media, si tenés capacidad de instituciones dentro de las cuales pueda desenvolver la libertad de asociación, la libertad de organización, la libertad de manifestación, la libertad de expresión, esas libertades reales que se conquistan, que no porque estén escritas en un texto tienen inmediatamente validez. Costaron mucho, por ejemplo, el sufragio universal, 150 años de lucha del movimiento obrero llevó, y la muerte y el asesinato a mansalva de decenas y cientos y miles de sus dirigentes. Costó que se implementara en el orden jurídico, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de garantías son la base desde la cual después los trabajadores tienen que ir madurando en su elaboración teórico-política, en sus prácticas políticas, en los niveles de organización, en la calidad de gestión, para ya ir a un paso más arriba, que es el de emanciparse de la dependencia del trabajo asalariado, de no poder subsistir, desarrollar su vocación, sino solo participando del mundo de la vida como trabajador asalariado y no como productor. Ese es un nivel superior a este que estamos hablando. Pero la base fundamental para lograr que se pueda ir generando esa capacidad de dirigir los trabajadores al proceso de la civilización, es decir, productiva, cultural y existencialmente, es la calidad de la democracia, ¿no? Entonces, cuando la calidad de la democracia está en juego, por diversas razones, y manejos de estructuras de poder jerárquico que aspiran a controlar en su beneficio y nada más que en su beneficio a las instituciones estatales, la sociedad tiene que reaccionar. No puede aceptar ese deterioro de las garantías
republicana de las instituciones. No puede aceptar tampoco el deterioro de la calidad de la convivencia democrática, porque si tuviésemos, y no tenemos, desgraciadamente todavía, un modelo de sociedad en el que se lograra producir abundancia para satisfacer las necesidades de todos y que todos pudieran desenvolverse en función de su vocación, de sus capacidades, si lográsemos llegar a esa sociedad de la noche a la mañana, implantarla mágicamente, bueno, entonces no necesitaríamos participar del proceso de las luchas sociales, trabajosas, difíciles, que demandan cuerpo, sudor, inteligencia, seriedad. Rápido lo otro. ¿Qué? Se caería muy rápido si fuera el ascenso tal como tú dijeras. No, pero además no funcionan así los procesos. Si vos observás la historia, en el decurso de la historia, todas las transformaciones democratizadoras resultaron muy difíciles. Llevaron, en algunos casos, siglos. ¿Por qué? Porque el orden, ya lo explicamos una vez, pero lo explico, o trato de explicarlo, mejor dicho, de nuevo. En el proceso de la civilización, fue necesario que las comunidades productivas, que llamamos nación, con identidad de lenguaje, ubicadas en un mismo territorio, etcétera, disputaran con otras comunidades productivas espacios y de satisfacción de materias primas, de agua, de tierras vírgenes, etcétera, para reproducirse como comunidades. Entonces la competencia entre comunidades caracterizó un momento de la historia de la humanidad, caracterizó un momento muy largo. Antes de que eso ocurriera, los hombres no habían competido, sino esencialmente colaborado durante cientos de miles de años. Pero claro, en comunidades primitivas no tan complejas como las que después se fueron constituyendo. Entonces, pasar de la comunidad competitiva, de estas comunidades competitivas que disputan espacios, recursos, etcétera, a la sociedad de la abundancia, y no con burocracias estatales dictaminando qué es lo que tiene que hacer cada cual y las diferentes estructuras, instituciones, comunidades, agrupaciones, colectivos, sino que la propia sociedad civil encuentre las formas de pasar de esa sociedad competitiva a la sociedad de la cooperación y de la abundancia, que estamos en condiciones ya de instrumentarla. Y eso es un tema que está ahí, está en todos los conflictos, está ahí, subyace a todos los conflictos. ¿Sabés quién dijo esto que estoy diciendo ahora? Que yo ya lo había dicho anteriormente, hace ya como 2 años, creo que en este mismo espacio, hice una columna en la que más o menos señalaba esto, cómo la capacidad científico-cultural de la humanidad de producir abundancia, que intuitivamente la gente empieza a percibir, genera una ansiedad en la sociedad. Bueno, entonces, ¿por qué la desigualdad? ¿Por qué el deterioro de la calidad de la democracia? ¿Por qué las diferentes formas de autoritarismo? ¿Por qué el hegemonismo radical en el control de los medios, de lo que se dice y lo que no se dice, quiénes lo dicen? ¿Por qué se oculta y se generan distorsiones de la realidad, manipulaciones de la realidad todo el tiempo? ¿Por qué se enfatizan los discursos ideológicos basados en la fe dogmática en lugar de buscar la verdad? ¿Por qué pasa todo eso? Porque el orden jerárquico se siente desafiado ante esta intuición de las sociedades de que en realidad estamos en condiciones científico-técnicas de producir abundancia y por lo tanto podríamos organizar al trabajo social y a la sociedad, a las instituciones sociales, de un modo muy diferente al que la ha caracterizado hasta ahora en el proceso de la civilización. Esto que yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, desde que me puse a estudiar cuáles eran las causas del irracionalismo de las élites, y sobre todo de Occidente, lo acaba de decir Elon Musk en una conferencia que dio por ahí. Y están pasando muchas cosas al mismo tiempo que hay que observar con mucha atención. Yo te diría, ¿sabes qué, Néstor? ¿Qué? Que este es un momento en el que la izquierda mundial, que desgraciadamente no está organizada como debería estar organizada en una institución mundial dinámica y que piense una agenda mundial,
La izquierda mundial no puede equivocarse en la interpretación del estado de situación de la humanidad y en la formulación de un marco conceptual para que podamos los seres humanos como seres humanos, la especie humana como especie humana, tomar el protagonismo de la conducción del mundo de la vida, en la orientación democratizadora radical, en la Pregunta. orientación humanista radical. No podemos darnos el lujo de ser empujados a ninguna forma de irracionalismo, de patoterismo, de radicalismo patotero, de pretender solucionar los problemas a puro voluntarismo estatal nacional dentro de la frontera de los estados nacionales, como si los estados nacionales hiciesen magia, ¿no? Ahora que hemos perdido a uno de los más importantes estadistas de la historia del Uruguay, el contador Danilo Astori, vale la pena tener presente esto. Vale la pena tener presente que los procesos de transformación de la sociedad no se realizan, como recién decía Leonardo, dicho sea de paso, de otra manera, refiriéndose a la posibilidad de la libertad, no se realizan por la mera voluntad de unos individuos que deciden, se hace tal cosa, se hace la luz. No, los procesos sociales, las transformaciones sociales, requieren la generación de fuerzas científico-técnicas, de instituciones sociales que vayan orientando el desarrollo de los individuos, de la educación, hacia la posibilidad de producir autonomía de los individuos. Porque la clave de la libertad, Néstor, es que los individuos, al concluir el proceso de formación de su personalidad, puedan insertarse en el mundo de la vida según su vocación. Si el tipo quiere ser ingeniero, que sea ingeniero, y que pueda experimentar asociado a otros. Si quiere ser minero, si quiere ser artista, si quiere ser pianista, que lo pueda hacer. Eso es lo que estamos en condiciones de la humanidad, casi de generar las condiciones para hacerlo. Pero claro, no se hace por un mero voluntarismo. ¿En qué está? Porque tiene que ver con ese pensamiento que no sea individual o que no sea regional, alguna de las cosas que está expresando. Y para saber nada más de nulo que soy, ¿en qué anda la Internacional Socialista, donde puede conjugar algunos otros pensamientos, más allá de los pueblos latinoamericanos, sino con una óptica mundial, para que esas apreciaciones, visualizaciones en cuanto a la libertad, en cuanto a eso que estás planteando, no sea solamente un sello de un pensador que se preocupa en hacer cosas, en este caso tú u otro compañero o compañera aquí en la vuelta, sino hay un laboratorio internacional? Bueno, en este momento están pasando cosas muy, muy interesantes. Muy interesantes. A ver cómo no quiero caricaturizar lo que está pasando, sino tratar de poner en evidencia la riqueza y los matices de la complejidad. Hace pocos meses, el rey de Inglaterra fue a visitar Francia. Es decir, el representante de una monarquía con un protagonismo enorme en la humanidad durante los últimos 300 años, va a ver al representante de una república que es el surgimiento de una de las más grandes revoluciones de la historia de la humanidad, pero que era antimonárquica, republicana. Luego de que se hubiese terminado de procesar ya hace mucho tiempo en todas sus formas el Brexit, es decir, la salida de el Reino Unido de la Unión Europea, una cosa egoísta de las élites conservadoras del Reino Unido que como pertenecen al mundo anglosajón y pueden fácilmente acoplarse al dinamismo productivo de Estados Unidos, con una especie de ultraliberalismo que se salve el que pueda, en lugar de ordenar la distribución de la abundancia para incorporar a todos al desarrollo humano y social, no, la lógica Milei, ¿no?
el ultraliberalismo vulgar, que se salve el que pueda, es decir, aquel que ya tiene recursos que son minorías en todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces el Reino Unido hizo esa elección frente a la Unión Europea, que organizó su unidad institucional para tener capacidad de influencia en los procesos mundiales. Pero, ¿con qué lógica participó y participa la Alianza de Estados Unidos-Reino Unido o la Unión Europea en los procesos mundiales? Con una lógica neoimperialista, asegurar su propio desarrollo, preservar los altos niveles de desarrollo que pudieron efectivizar porque fueron los primeros en desarrollar la revolución industrial, obtuvieron recursos colonizando a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una actitud egoísta que en nada contribuye a buscar formas de solución a los problemas locales. Fíjate, en el momento más álgido del conflicto en Medio Oriente, sin embargo, el presidente norteamericano Biden organizó una reunión con el presidente chino, Xi Jinping. ¿Por qué? Porque se están dando estas contradicciones entre grupos de privilegio que salvajemente de formas irracionales y de un modo cortoplacista están buscando preservar sus privilegios, pero al mismo tiempo la gente más sensata del mundo se da cuenta de que o reorganizamos la forma de gobernanza mundial para facilitar el desarrollo de todas las comunidades humanas, o vamos a una sucesión de catástrofes, porque el nivel de concentración de la riqueza sigue siendo obsceno en beneficio de la propia riqueza, y la política ha dejado de tener capacidad de conducción del proceso de la civilización durante los 50 años de neoliberalismo, ¿entendés? Entonces, se están produciendo en este mismo momento en la humanidad tensiones y fenómenos que parece difícil de entender, pero que si se va al carozo de lo que está pasando y se estudia seriamente, se puede entender lo que está pasando, se puede entender, y necesitamos entenderlo. Necesitamos hacer una interpretación correcta, no maniquea, no burocrática, no posmoderna, de que yo construyo cualquier relato, porque la vida es la que construye relatos, no un grupito de gente que dice que esto es así o esto es allá, entonces vamos para acá y vamos para allá. No, es la vida la que produce vida, desarrollo de las especies, evolución de las especies, aparición de la conciencia, de la inteligencia humana, de la actividad humana, de la capacidad creativa, es la vida. Entonces lo que hay que entender es la dialéctica de la vida y no plegarse a cualquier fórmula facilista que pretenda resolver los problemas de la vida simplemente porque los enuncia una voluntad, que es en el fondo la sustancia de lo que decía Leonardo Socrates. No funciona así. La vida tiene sus propios procesos, sus propias dinámicas, y hay que interpretarla con precisión, tanto en lo que tiene que ver con su desenvolvimiento natural, lo que hacen las ciencias naturales, como lo que tiene que ver con su desenvolvimiento productivo y cultural, lo que tratan de hacer, si no son positivistas, ni relativistas culturales, ni posmodernas, las ciencias sociales. Y tuvimos demasiado tiempo de ausencia de cientificidad en el esfuerzo de comprensión de los fenómenos humanos, y se están padeciendo las consecuencias de eso. Entonces, este es un momento en el que es absolutamente decisivo interpretar con rigor científico lo que está ocurriendo para proponer un marco conceptual que represente un horizonte civilizatorio. Si no, vamos al conflicto entre bárbaros o entre construcciones meramente de poder, de realismo geopolítico. Gerardo. Entonces yo defiendo mis posiciones y punto y chau, y todo lo demás no tiene ninguna importancia, porque es mi existencia. Pero ¿cómo, hermano? Somos todos los seres humanos, y de todo depende intervenir para mejorar la calidad de vida de todos, porque en caso contrario ya no existe la fortaleza. A mí me da mucha risa, ¿sabes, Néstor? En este momento, desde hace unos años ya, cuando empezó la crisis, pero y más cuando se agudizó después de la pandemia y las guerras ahora, hay algunos imbéciles, porque son imbéciles, tecnoburócratas de las élites,
imbéciles que quieren dividir el mundo en dos. Entonces quieren que haya como dos mercados, un mercado para allá, para aquello, y otro mercado para nosotros. Esto es una estupidez propia de quien no, que no lee, no estudia y no entiende nada del mundo en el que vive. Los seres humanos somos todos productores activos de valor y de bienes, y producimos más de lo que necesitamos, entonces lo intercambiamos. Y eso, el comercio de ese intercambio es el que ha producido desarrollo, integración, humanidad como tal humanidad, y no meros conglomerados aislados, islitas, llenas de prejuicios y relatos falsos, y chauvinismo vulgar. No, ya no funciona más así, ni va a funcionar así, porque el mundo ya es una unidad, y es el resultado de lo que somos como especie, no de que alguien planificó. Entonces, en cuanto a que somos una unidad y hemos creado una unidad, todos los problemas de la humanidad tienen que ser resueltos con la participación de todos los integrantes de la humanidad, y no ahondando los antagonismos porque gobierna la riqueza en su beneficio. Por ejemplo, el antagonismo principal que caracteriza a la humanidad, ¿cuál es? Es el que la humanidad sigue produciendo desarrollo tecnológico y científico-técnico como para producir abundancia, y sin embargo la política no es capaz de administrar la distribución de ese enorme potencial de desarrollo y de generación de riqueza para disminuir las desigualdades y intervenir en una dirección democratizadora. Gobierna la riqueza para sí misma, y la política no encuentra los instrumentos o no logra reunir un sujeto social que sea capaz de influir decisivamente en los procesos de decisiones para crear esos instrumentos de organización de la sociedad, de modo que todos puedan disfrutar de la enorme capacidad de riqueza que tenemos. Cuando articulemos la inteligencia artificial con la cibernética cuántica y con la robótica, vamos a generar, y estamos a punto de hacerlo, una revolución tecnológica tectónica que va a cambiar todo. Y que eso vamos a dejar que se convierta en toda la humanidad va a mirar absorta y angustiada cómo eso lo administran, lo dominan en su propio beneficio los tecnoburocráticos de Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Pero quién se cree que son? ¿Quién se cree que son? Esos darwinistas sociales supremacistas que llevan al mundo a la barbarie y que quieren que el mundo opere y funcione en función de la satisfacción de sus propios intereses. ¿Qué han aportado al mundo en relación a otras civilizaciones que hace 500, 1000, 2000, 3000 años aportan al proceso de desarrollo de la humanidad como humanidad, el proceso de la ilustración, los grandes pensadores? Einstein. ¿En qué pensa Freud? Que pensaba en la paz y la búsqueda de la consecución de la paz y del desarrollo armónico. ¿Quién se cree que son? Entonces, naturalmente, generan una sucesión de conflictos, en las que se produce una reacción contracultural. Entonces, los sectores feudales del mundo árabe panislámico, que quiere islamizar a todo el mundo, porque eso también, ¿quién se cree que son? Que se atribuye la decisión de quién existe y quién no existe. ¿Quién se cree que son? Y la izquierda mundial, y esta es la clave en este asunto, no puede dejarse arrastrar por ninguno de estos barbarismos. Tiene que producir un horizonte civilizatorio para que las masas del mundo orienten su acción política y social en la dirección de dirigir al proceso de la civilización con una finalidad democratizadora radical, pacifista radical, humanista radical, y no entrar en la producción de conflictos artificiales, polarizaciones artificiales, militarismo artificial, para defender el interés de unos poquitos grupos que se benefician del capitalismo especulativo, que se benefician del ingreso de recursos del crimen organizado por sus islitas de incorporación de esos recursos que son ingentes, y producen el salvajismo represivo de formas
de sublimación de la seguridad que no resuelven ninguno de los problemas. Y una y otra vez, un antagonismo tras otro, no resuelto por la política, porque el mundo está siendo gobernado por élites que solo están pensando en su propia reproducción, en la reproducción de sus beneficios. Y eso la humanidad no puede dejar que ocurra, porque en caso contrario vamos a una sucesión de catástrofes que van a terminar mal y que pueden incluso terminar con una situación fuera de control, en la que no solo no vamos a organizar la evolución de la humanidad hacia formas más democráticas y armónicas de vida, sino que vamos a retroceder gravemente como especie cuando tenemos todas las posibilidades para superar el periodo histórico en que fue necesario, y es cierto que fue necesario, pero ya no lo es, la forma de organización competitiva de evolución del proceso de la civilización. Te hacía una pregunta, pero ya no queda para mí porque se nos viene Carlitos Viera. Traté de pararte ahí, pero no me escuchabas. Yo te hacía la pregunta concretamente si había, más allá para hacer un análisis científico y dialéctico, tiene que comparar con alguien, y los alguienes o alguienes, ellos o ellas, si hay hoy una plataforma a nivel internacional en la cual se pueda comparar tesis, porque uno puede ver el análisis tal como tú lo estabas descifrando desde el punto de vista del desarrollo de la política regional o mundial inclusive, pero si no hay una confrontación de ideas en cuanto a la superación, se hace difícil el entendimiento de las diferentes realidades a nivel internacional, que incluye un montón de cosas, de la industria energética o la captación de energía, el desarrollo de los valores y el desarrollo de la humanidad detrás de esos valores. Para eso, ¿dónde está el análisis científico? No solamente, y esa es la pregunta, no solamente que sea individual, sino que a lo mejor lo es, pero si hay en estos momentos a nivel internacional un foro que sea capaz de, por lo menos, hacer enunciaciones o discutir entre sí posturas políticas de desarrollo de futuro. Desgraciadamente no. Desgraciadamente la Internacional Socialista... la Internacional, perdón, u otros. Sí, perdón. Néstor, hay esfuerzos de una parte del mundo cristiano, de una parte del mundo judío, de una parte del mundo del viejo movimiento obrero, tanto de la variante liberal republicana de la Internacional Socialista como de la variante marxista. Hay esfuerzos, pero son insulares. Hay esfuerzos en América del Sur. En América del Sur se han desenvuelto enormes esfuerzos por tratar de desenvolver aportes filosófico-políticos que generen las condiciones para interpretar científicamente la realidad e intervenir en ella con mayor inteligencia, facilitar los instrumentos a los sujetos sociales para su actividad práctica, para su actividad política. Hay esfuerzos en China, naturalmente. Muchos esfuerzos plantean la comunidad de destino de la humanidad, plantean la integración considerando los problemas del desarrollo desigual y las diversas densidades demográficas de los países. Hay esfuerzos, pero todavía no hemos logrado sacar y no lo hemos logrado porque no es fácil, naturalmente, ¿no? No hemos logrado que los esfuerzos de producción teórico-práctica piensen al mundo por encima de las lógicas burocráticas del Estado Nacional, que ya no puede dar respuestas a los problemas ya hacía mucho tiempo que no puede, ¿no? Pero ahora menos que menos. Ese es uno de los temas claves. Si seguimos pensando en la política solo en función del interés de comunidades adentro de sus estados,
no vamos a encontrar soluciones de fondo. Eso no quiere decir que vos no busques, genere los recursos públicos para tener salud de calidad, educación de calidad, seguridad social de calidad. Naturalmente que sí, porque si no, no estás en condiciones de desenvolver ningún desarrollo humano de ninguna característica. Pero las soluciones de fondo, el horizonte civilizatorio, hay que producirlo de modo transversal con los trabajadores, los intelectuales y los productores del mundo entero. La seguimos, Néstor. La seguimos, se nos viene el economista Carlos Viera. Gracias, muchas gracias. Perdona que te interrumpí un par de veces, pero... Perdona que te interrumpí un par de veces, pero me pareció que era importante. No, todo lo contrario, interrumpime cuando quiera. Lo que pasa es que yo a veces no logro escuchar, entonces prefiero seguir para terminar la idea, ¿está? Pero vos interrumpime todas las veces que quieras.